Bienvenidos, una vez más, a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras telenovelas y actores predilectos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un chismecito jugoso? Porque hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, y es que Yaman podría haber arruinado una sorpresa que su propia madre le tenía guardada con relación a la talentosísima Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Imagínense la magnitud de la bomba que estamos a punto de soltar. La tensión, el misterio, la anticipación, lo tenemos todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El rumor ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales, y es que al parecer, la madre de Yaman, una figura clave en su vida y a menudo una fuente de apoyo incondicional, tenía planeado algo especial, algo que involucraba directamente a Demet Özdemir. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta sorpresa? ¿Por qué Yaman la habría arruinado? Y lo más importante, ¿qué consecuencias podría tener esto en su relación con Demet? Para entender todo el entramado, primero debemos analizar la dinámica entre Yaman, su madre y Demet. Sabemos que Yaman es un hombre muy apegado a su familia, especialmente a su madre. Ella siempre ha tenido un papel importante en sus decisiones, tanto personales como profesionales. Y aunque no hay información oficial sobre la relación entre la madre de Yaman y Demet Özdemir, se rumora que existe una gran admiración mutua, incluso se habla de una conexión especial, algo que va más allá de la simple cortesía entre colegas. Esta conexión se ha manifestado en diversas ocasiones a través de la X en redes sociales, comentarios sutiles y hasta encuentros casuales que han sido captados por los paparazzi turcos. Estos pequeños gestos han alimentado la especulación sobre una relación cercana y afectuosa entre ambas. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Fuentes cercanas a la familia, aunque prefieren permanecer en el anonimato, ya saben cómo es esto en el mundo del espectáculo, la discreción es un bien preciado y la lealtad se paga con silencio. Han filtrado información sobre una posible colaboración entre Demet y Yaman, impulsada precisamente por la madre de él. Se dice que ella, al ver el talento y la química innegable entre ambos, no solo en pantalla sino también fuera de ella, estaba trabajando en secreto para reunirlos en un nuevo proyecto. Un proyecto que iba a ser la bomba. Imagínense la emoción. Un nuevo drama, una película, incluso una serie. Las posibilidades son infinitas. Pero, ¿qué tipo de proyecto era este? Algunas fuentes sugieren que se trataba de una adaptación de una novela romántica muy popular en Turquía, un proyecto ambicioso que podría catapultar aún más la carrera de ambos actores. Hablamos de La Rosa de Estambul, una novela que ha arrasado en ventas y que los fans llevan años pidiendo que se adapte a la pantalla. La historia, llena de pasión, intriga y giros inesperados, parecía perfecta para explotar la química entre Yaman y Demet. La madre de Yaman, con ojo avizor para los negocios y un profundo conocimiento del gusto del público, vio en esta novela el vehículo ideal para el reencuentro de las dos estrellas. Otros, más discretos, hablan de una campaña publicitaria de una marca de lujo, donde Demet y Yaman serían la imagen principal. Se rumorea que la prestigiosa marca de joyería Altın Yüzük, Anillo de Oro, conocida por sus diseños exquisitos y su conexión con la tradición otomana, estaba dispuesta a invertir una suma millonaria para tener a Demet y Yaman como embajadores. La idea era crear una campaña que evocara el romance y la sofisticación, utilizando como telón de fondo los paisajes idílicos de Capadocia. Esta opción, aunque menos ambiciosa que la adaptación de una novela, representaba una oportunidad lucrativa y una plataforma para consolidar la imagen de ambos actores como iconos de estilo y elegancia. Pero aquí es donde entra Yaman y su supuesto desastre. Se dice que en una conversación informal con un periodista, en un evento benéfico donde se recaudaban fondos para la reconstrucción de escuelas en zonas rurales, Yaman dejó escapar algunos comentarios sobre un posible proyecto futuro con Demet, mencionando algo sobre la participación de su madre en las negociaciones. Aunque no dio detalles específicos, sus palabras fueron suficientes para alertar a los medios y, lo que es peor, para alertar a las partes interesadas que no estaban al tanto de los planes.
Se dice que el periodista, conocido por su astucia y su habilidad para sonsacar información a las celebridades, logró sacar a Yaman de su zona de confort con una serie de preguntas incisivas y aparentemente inocentes. Yaman, quizás confiado o simplemente cansado, bajó la guardia y dejó escapar la valiosa información. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, en el mundo del entretenimiento, el secretismo es clave. Las sorpresas se planean con meses de anticipación, se negocian los contratos, se crean las estrategias de marketing, todo en el más absoluto silencio. Cualquier filtración, por pequeña que sea, puede arruinar los planes, afectar las negociaciones y, en última instancia, impedir que el proyecto se lleve a cabo. La competencia es feroz, los egos son grandes y cualquier ventaja puede ser decisiva para el éxito o el fracaso de un proyecto. El secretismo en este contexto se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, protege la exclusividad y genera expectación, por otro, puede ser un caldo de cultivo para rumores y especulaciones infundadas. Y eso es precisamente lo que parece haber sucedido. Después de los comentarios de Yaman, los rumores se intensificaron, los medios comenzaron a investigar y las partes involucradas se vieron obligadas a confirmar o negar la información. La presión mediática aumentó, las negociaciones se complicaron y, al parecer, el proyecto se encuentra ahora en punto muerto. Los representantes de Demet, al verse expuestos a la presión mediática, se vieron obligados a reconsiderar su estrategia. La marca de joyería Al-Yuzuk, por su parte, se mostró preocupada por la pérdida de control sobre la información y la posible dilución del impacto de la campaña publicitaria. La adaptación de La Rosa de Estambul quedó en suspenso, a la espera de que las aguas se calmen y se pueda retomar la negociación en un ambiente más favorable. Pero, ¿por qué Yaman habría hecho algo así? ¿Fue un simple descuido? ¿O hubo algo más detrás de sus palabras? Algunos sugieren que Yaman podría no estar del todo convencido con el proyecto. Tal vez no le gustaba la idea de trabajar nuevamente con Demet, o tal vez tenía otros planes en mente. Es bien sabido que Yaman es un actor con aspiraciones internacionales y que en los últimos años ha estado explorando oportunidades en el mercado europeo y americano. Quizás este proyecto, por muy prometedor que fuera, no encajaba con su visión a largo plazo o no le permitía explorar nuevas facetas de su talento. También es posible que haya tenido un desacuerdo con su madre sobre la dirección del proyecto, y sus comentarios fueron una forma de sabotear sus esfuerzos. La relación entre Yaman y su madre, aunque cercana y afectuosa, no está exenta de tensiones. Ambos tienen personalidades fuertes y a menudo chocan en cuestiones profesionales. Yaman, como artista independiente, valora su autonomía y no siempre está dispuesto a ceder a las sugerencias de su madre. En este caso podría haber existido una diferencia de opinión sobre el tipo de proyecto, el enfoque creativo o las condiciones contractuales. Otra teoría un poco más conspirativa es que Yaman quería tener el control de la situación. Al filtrar la información, él se convertía en el centro de atención, y podía moldear la narrativa a su favor. Tal vez quería negociar mejores condiciones, o tal vez quería asegurarse de que el proyecto se ajustara a sus expectativas. En el competitivo mundo del espectáculo, el poder de negociación es fundamental. Yaman, consciente de su popularidad y su influencia en las redes sociales, podría haber utilizado esta filtración como una estrategia para presionar a las partes involucradas y obtener una posición más ventajosa. Independientemente de las razones, lo cierto es que las palabras de Yaman han tenido un impacto negativo en el proyecto. La sorpresa se ha arruinado, las negociaciones se han complicado y el futuro del proyecto es incierto. Y lo que es peor, podría haber afectado la relación entre Yaman, su madre y Demet. Las relaciones personales, en este contexto, se ven sometidas a una gran presión. La confianza, la lealtad y el respeto mutuo son fundamentales para mantener la armonía y evitar conflictos. En este caso, la filtración de información por parte de Yaman ha generado dudas y resentimientos que podrían ser difíciles de superar. ¿Cómo reaccionó Demet a esta situación? Según fuentes cercanas, Demet se sintió decepcionada y un poco traicionada por Yaman. Ella confiaba en él y en su madre, y sentía que habían arruinado una oportunidad increíble. Demet, conocida por su profesionalidad y su compromiso con su trabajo, se sintió frustrada al ver cómo un proyecto prometedor se desvanecía por la falta de discreción de Yaman. La actriz, que siempre ha valorado la lealtad y la honestidad en sus relaciones personales y profesionales, se sintió herida por la aparente falta de consideración de Yaman hacia sus sentimientos y sus intereses.
Sin embargo, Demet es una mujer fuerte e independiente, y no dejará que esto la afecte demasiado. Seguirá trabajando duro, enfocándose en sus propios proyectos y buscando nuevas oportunidades. Demet, con su talento y su carisma, ha demostrado ser una de las actrices más versátiles y populares de Turquía. Su agenda está repleta de proyectos cinematográficos, televisivos y publicitarios. Esta situación, aunque decepcionante, no la detendrá en su camino hacia el éxito. Demet, con su determinación y su optimismo, seguirá luchando por sus sueños y buscando nuevas oportunidades para brillar. ¿Y la madre de Yaman, cómo reaccionó ella? Se dice que está furiosa con su hijo. Ella había puesto mucha energía y entusiasmo en este proyecto, y se sentía frustrada y decepcionada por su comportamiento. La madre de Yaman, una mujer de negocios exitosa y una figura influyente en el mundo del espectáculo turco, se sintió traicionada por la falta de discreción de su hijo. Ella, que había trabajado incansablemente para crear esta oportunidad, se sintió humillada al ver cómo sus esfuerzos se desvanecían por la imprudencia de Yaman. No sabemos si esto tendrá consecuencias en su relación, pero es evidente que ha habido una ruptura de confianza. La relación entre madre e hijo, que siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Yaman, se ha visto afectada por este incidente. La confianza, la comunicación y el respeto mutuo son esenciales para mantener una relación sana y duradera. En este caso, la filtración de información por parte de Yaman ha generado una brecha que podría ser difícil de cerrar. En resumen, lo que parecía ser una sorpresa emocionante y un proyecto prometedor, se ha convertido en un lío mediático y un posible conflicto familiar. Las palabras de Yaman han tenido consecuencias inesperadas, y han puesto en peligro una oportunidad única. Ahora solo el tiempo dirá si el proyecto podrá resucitar, y si las relaciones entre Yaman, su madre y Demet podrán recuperarse. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: este incidente ha dejado una marca en la vida de todos los involucrados. Y hablando de relaciones, ¿cómo creen que afectará esto a la percepción pública de Yaman? ¿Lo verán como un descuidado, un manipulador o simplemente como alguien que cometió un error? Sus comentarios han generado controversia y han dividido a sus fans. Algunos lo defienden argumentando que no tuvo malas intenciones, mientras que otros lo critican por su falta de profesionalismo y su aparente falta de respeto hacia su madre y Demet. La imagen pública de Yaman, que hasta ahora se había caracterizado por su carisma y su cercanía con sus fans, se ha visto empañada por este incidente. La controversia ha generado un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación, dividiendo a la opinión pública entre defensores y detractores del actor. En definitiva, este es un drama dentro del drama. Un culebrón que nos tiene a todos al borde del asiento, esperando el próximo capítulo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Yaman arruinó la sorpresa a propósito? ¿O fue un simple accidente? ¿Y cómo creen que afectará esto a su relación con Demet y su madre? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. No olviden compartir sus teorías más locas. Quizás entre todos podamos descifrar el verdadero motivo detrás de las acciones de Yaman. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté trayéndoles toda esta información. Como hemos visto, la historia de Yaman y la sorpresa arruinada de su madre sobre Demet Özdemir es un ejemplo de cómo las palabras pueden tener consecuencias inesperadas, y cómo el mundo del espectáculo puede ser tan fascinante como impredecible. La vida de las celebridades, aunque aparentemente glamurosa y llena de éxitos, está llena de desafíos y presiones. La fama, el dinero y el reconocimiento pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en los rumores y la información disponible. La verdad absoluta solo la conocen los protagonistas de esta historia. Pero como siempre, seguiremos investigando y trayéndoles las últimas noticias y actualizaciones. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna novedad. Seguiremos investigando a fondo este culebrón y les traeremos todas las novedades en cuanto las tengamos. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo. Son los mejores. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Significa mucho para mí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y que sigan disfrutando del drama turco. Que la pasión y el misterio de las telenovelas turcas sigan iluminando sus vidas. Y no olviden que el drama, al igual que la vida, está lleno de sorpresas. Hasta la próxima.